masculino y el pronúcleo femenino, de ese nuevo material genético comienza un proceso que vendría siendo la división de los blastómeros. Blastómeros es que yo tengo esto, que es una sola célula, con el material genético del papá y de la mamá, y se comienza a dividir. Y esa división es matemática. Primero comienzan a nacer entonces 2 células, después comenzarán a nacer 4 células, 8, 12, 16, 32, 64, y cuando esté en 64 células, entre 32 y 64, el aspecto será como si fuera una mora. Por eso ya cuando ya son todo ese número de células, adquiere este nombre, mórula. Porque parece esto, parece como si fuera una mora pequeña. Ahí, si estuviéramos hablando de San Valentín, la fecundación ocurrió entonces el 14, esto se está dando entre el día 15, 16, 17, 18, ¿cierto? Aproximadamente en los primeros 4 días es donde está ocurriendo eso, o sea, eso pasó hasta el 18 de febrero. Y visto entonces ya en fotografías sería esto, un pronúcleo masculino, un pronúcleo femenino, se unen y forman una nueva célula. División, 2 blastómeros. De pronto en este proceso de división, si se separan, ahí es donde tendríamos a los gemelos que vienen de un solo cigoto, los gemelos monocigóticos. Y así viene entonces la segmentación, 2, 4, 8, 16, y la mórula es aproximadamente en el día 4. Si estuviéramos en el mismo ejemplo de febrero, más o menos el 18 de febrero, entonces en el día 4, y ahí ya tendríamos esta estructura. En el día 5 ocurre algo muy interesante, o sea, el 19 de febrero ocurriría, y es que se va a formar algo que se llama blastocisto. Blasto, formación, cisto, un tipo de célula que ya va a ser capaz de formar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que este grupo de células indiferenciadas terminan haciendo algo, y una zona de esas células se compactan acá, y otro grupo de células terminarán en la periferia. Esto es un blastocisto. Todas estas células que ustedes ven acá, a futuro van a ser un ser humano. Todo esto aquí donde estén mis dedos van a ser un grupo de células que van a servir para hacer coraza. No van a ser el bebé, pero van para hacer placenta, bueno, todo lo que necesita para que un bebé sobreviva. Pero el ser humano es esta masa de células indiferenciadas. Entonces, hacia el día 5 se forma esto que se denomina entonces blastocisto, y ahí es donde arranca entonces la carrera para formar y ir diferenciando cada una de las estructuras del ser humano. 2, 4, 6, 8, 16, 32, y eso es entonces el proceso que está ocurriendo en esa primera semana, cómo se van segmentando hasta volverse una mórula. Y esta vendría siendo una fotografía de la mórula. ¿Qué es eso que está moradito? La punta de una aguja. Entonces, la punta de la aguja donde se está sosteniendo la mórula, y ahí entonces fue donde tomaron esa fotografía. Tiene una división matemática, ¿sí? Entonces, si yo hago estas progresiones, podría formar esto, y eso mismo es la forma como se ha expandido el universo, y es la misma forma que utilizan nuestras células para expandirse. O sea, utilizamos el mismo patrón universal matemático, y lo mismo lo podríamos encontrar en diferentes formas de la naturaleza, y eso es lo que se llama el radio sagrado, o una secuencia que vendría siendo la secuencia de Fibonacci, ¿sí? Si tienen algo de memoria, habrán visto que cambié de carcasa, ¿sí? Entonces, cuando cambié de carcasa, ahorita tengo una obra japonesa que es la obra de Hokusai, y esto tiene una progresión matemática, lo mismo que tiene por acá los blastómeros, ¿sí? Y uno de los grupos que me gusta, Tool, utiliza música con progresiones matemáticas, pero no estamos hablando de música, estamos hablando de este proceso. Acá tendríamos donde se fecunda, 14, San Valentín, 17, 18, aquí iríamos en mórula, y aquí vendría siendo, cuando se fecundó, que fue acá, que es más o menos a la media hora, después de, entonces se implanta hacia el día 5, ese blastocisto se implanta acá, se va a implantar en el endometrio, que está esperando que si hay una gestación, pues poder dar ahí cabida al bebé. Sigue un periodo que se llama la gastrulación. La gastrulación está ocurriendo más o menos entre la segunda y tercera semana.
Miremos entonces acá, hasta donde digamos. ¿Sí? Formación día 5, formación del blastocisto, y lo que les estaba mostrando ahorita en fotos, esto que es el endometrio, ahí es donde se va a implantar el bebé, ¿sí? En este endometrio. Si una mujer no quiere tener hijos, pues se puede cortar las trompas de falopio, método de planificación definitivo, o lo que podría hacer es utilizar pastas. Las pastas, ¿qué es lo que hacen? Cualquiera que se escojan de los métodos hormonales, o dispositivos implantados, o tés con hormonas, o inyecciones mensuales, hacen que esta colchoneta del endometrio no sea una colchoneta, sino que sea un arenero. Entonces, ¿puede ocurrir fecundación? Sí. ¿Ese blastocisto se podrá implantar? No, porque no tiene un terreno donde implantarse. Entonces, como no tiene un terreno donde implantarse, aquí va a ser imposible que la fecundación continúe. ¿Sí? Pero todos los métodos pues tienen su porcentaje de falla, pues es más seguro que la ligadura, pero todos, o sea, el de inyecciones, pastas, todos tienen un porcentaje bajo, pero tienen, o sea, de 99. De los hormonales, el más malo, la pasta del día después. ¿Sí? O sea, servirá para una emergencia, una cosa así, pero no debe ser un método de utilización, o sea, que cada relación, pasta el día después, cada relación, no, eso no, o sea, cada vez va a ir disminuyendo la efectividad de ese método de planificación. Entonces, no, es un método bueno para planificar en forma consecutiva. Para una olvido, alguna cosa así, pues vale, pero no es un método de planificación bueno porque disminuye mucho la eficacia. Si ustedes miran aquí, este endometrio, esto verde, vean que se puede extender por acá, se puede extender un poquitico. Y hay mujeres muy de malas que en eso que se está extendiendo por aquí, el blastocisto no se implanta en el útero, en el cuerpo del útero, sino que se implanta aquí en una trompa de falopio. Cuando el bebé está pequeñito y mide pocos milímetros, está bien, o sea, no hay problema porque todavía cabe, pero el bebé crecerá y ya será imposible que pueda continuar. Entonces, como es imposible, este bebé cuando crezca romperá esta trompa y la mujer morirá desangrada porque tiene una alta vascularización. Por eso esto que se denomina un embarazo ectópico, pues hay que operarlo. Si se detecta ya una vez por ecografía, hay que quitar la trompa y quitar el embrión. Esto de acá, yo les dije entonces blastocisto. El blastocisto es una cubierta y dentro de esa cubierta hay un grupo de células unidas, juntas, amasadas, apentargadas, y ya están todas junticas. Eso vendría siendo entonces un futuro ser humano. Esta imagen que está viendo ahí es entonces de un blastocisto. Tal vez podría ser la primera foto que uno podría decir, sí, va a ser un ser humano, ¿sí? Entonces ahí ya le pueden tomar la foto, la pueden publicar en el Instagram y decir yo a los 5 días. Esto, entonces ahí está, pero eso es a los 5 días, un blastocisto. Lo que ocurre en la segunda semana es todos los procesos de este blastocisto irse metiendo dentro del útero. No nos vamos a meter mucho en la segunda semana. Esa masa celular del blastocisto se va a terminar dividiendo en dos capas, que ya vamos a hablar de ellas, y entonces eso es lo que vamos a continuar ya con la tercera semana. Voy a pasar por aquí lo de la segunda semana. El blastocisto se implanta, pero no me detengo. Aquí ya tendríamos dónde debería él meterse, aquí en el endometrio, pero en el cuerpo del útero. El cuerpo del útero. Y ahorita estas fotos son de, ahí está el crédito, Lennart Nilsson era el fotógrafo, y Nilsson hizo diferentes fotos de todo este proceso, desde que se estaban uniendo entonces óvulos y espermatozoides hasta que nace el bebé. Este es un embrión de 22 días. Lo que ustedes ven aquí, azul, es lo que va a terminar siendo el cerebro. Miren que la cabeza está abierta, eso vamos a ver ahorita por qué, pero todavía no está cerrado el cráneo. Esta masa roja que está aquí es el corazón. Y ahí ven el corazón en el centro. Día que comienza a latir el corazón, día 18. ¿Cómo se forma el corazón? Como si fuera una tira de carne y entorcharla. Y ahí se van formando las 4 cavidades, aurículas y ventrículos. Día 28. Por acá, 5 semanas. Miden entonces ya más o menos unos 9 milímetros, cojan 1 metro de costurera, cuenten 9 rayitas chiquiticas, y eso era lo que se medía entonces
hacia las 5 semanas. ¿Se puede adivinar un rostro? Sí, se puede adivinar un rostro, pero era muy feo, o sea, en ese entonces. La nariz estaba entonces aquí dirigida hacia adelante, los ojos, las placodas ópticas estaban aquí, hacia un lado y hacia el otro. Después, mientras el bebé ya madura, esto tendrá que migrar aquí hacia el centro. Y esta boca, que todavía está muy primitiva, tendrá que cerrarse. Cuando se cierre, esto tendrá que quedar fusionado. Hay personas que esto no pasa bien, y esos son los que ustedes podrán haber visto con el labio paladar hendido. Tienen este labio aquí partido, el paladar también, y obviamente eso les va a ocasionar un sonido muy particular entonces en su voz. 40 días, ya ahí vemos hacia arriba la placenta, por acá 8 semanas, por acá 10 semanas, párpados entreabiertos, y ahí ya acaban de formarse después de un par de deditas. A las 10 semanas ya puedo utilizar las manos para explorar. A las 16 semanas ya está bien cerradito arriba, ya se va a acabar de ir madurando diferentes cosas. La parte por aquí vascular, 18 semanas, ya oye toda la música que ponga la mamá. 19 semanas, las uñas por acá, 20 semanas, ya mide más o menos unos 20 centímetros, por acá, la palma, más o menos esta vendría siendo la longitud. Apariencia, aparecer entonces cabello, cejas, y por acá tendríamos entonces 24 semanas. Límite en Colombia para la interrupción voluntaria del embarazo, hasta aquí, 24 semanas. Ya vienen todos los debates, esta no es la clase para eso, ustedes tendrán clases de ética y de todo lo demás, en cuanto a todas las posturas que puedan existir con la interrupción voluntaria del embarazo, desde las posturas religiosas, desde las posturas académicas y todo lo demás. Para contribuir entonces al debate, les doy un dato única y exclusivamente neuroanatómico. Si es decisión de la madre entonces interrumpir el embarazo, ¿le duele o no le duele? No le duele. No le duele porque el sistema nervioso, si bien ya está formado, es muy primitivo, y la ruta del dolor depende de que unos nervios periféricos lleguen hasta una estructura que se llama el tálamo, y que del tálamo pueda enviar información hacia la corteza cerebral, y así el cerebro entiende la señal del dolor. Entonces, si yo me quemo la mano, eso tiene que recorrer una ruta para que mi cerebro entienda esa señal como dolor. En esta etapa, eso todavía no se ha constituido. Existe un sistema nervioso, pero faltan las conexiones talámicas, falta la mielinización de esta ruta, y por eso pues no le va a doler. Como dato pues aquí ya punto. ¿De dónde se supo eso? De los fetos que operan en estos periodos, porque hay bebés que tienen defectos en la columna. Entonces hay unos médicos muy pro que llegan y se embarazan, le hacen una cesárea a la mamá, le sacan el bebé, le cierran el defecto en la columna y vuelven y meten al bebé, vuelven, cierran la placenta y vuelven y cierran el útero, y que el embarazo continúe, ¿sí? Eso es operar al bebé sin haber nacido todavía, ¿sí? Son cirugías fetales. Entonces, para la cirugía fetal se tuvo que ir avanzando en conocer cómo le doy anestesia a un feto. Si el feto no me va a decir le duele o no le duele. Entonces cogieron unos aparatos para poder medir si hay percepciones del dolor, y ahí es donde salen estos resultados. ¿Sí? ¿Les duele? No, no le duele. Sexto mes. Y ahí tendríamos entonces a uno que ya ni cabe, semana 36, la mamá está por aquí ya con el útero, ya desde la 36 para adelante, ya hasta la 40 cuando quieran nacer, porque ya están los pulmones madurados, que es lo último que faltaría, y el bebé puede nacer. ¿Cuándo tomaron esas fotos? Hace mucho tiempo, y aquí ninguno había nacido. 1964. Leonard Nixon publica este libro que se llama A Child is Born, éxito en su época como uno de los grandes bestsellers académicos, una de las obras más vendidas, y de ahí salieron todas las fotografías, un trabajo enorme cuando no había pues todos los recursos fotográficos que hay hoy. ¿En qué vamos entonces por acá? San Valentín fue por acá el día 1, cuando hubo entonces esa unión entre el óvulo y el espermatozoide. 18, 19, pues aquí tendríamos ya el blastocisto implantándose. Segunda semana vendría siendo la gastrulación. Tengo una masa de células, y esa masa de células se va a ir dividiendo en diferentes capas. Ahora sigue lo que más me interesa a mí. Semana 3, semana 4. ¿Por qué es lo que más me interesa? Porque acá es donde van a estar los eventos más críticos para la formación de un sistema nervioso, en la semana 3 y en la semana 4. Entonces, ¿cuándo arrancan? Por acá, día 15. ¿Sí?
día 15, sería entonces acá, para el efecto del ejemplo que estamos usando, vendría siendo el 29 de febrero de este año, que es bisiesto, ¿sí? Entonces, el 29 de febrero, ahí es donde arrancaría la formación del sistema nervioso. Arranca en la tercera semana, arranca en el día 15. Lo que va a seguir en el resto de la clase es mirar cómo se van dando estos procesos de acá y ahí qué haríamos, ¿sí? Entonces, en cómo se forma este sistema nervioso. El bebé seguirá progresando con cada una de las estructuras, ¿sí? Por acá, semana 7, semana 8, y por acá en semana 8, observen este dato por acá. Día 53, semana 8, genitales externos todavía sin sexo definido, pero han comenzado a diferenciarse. Hasta la semana 8, absolutamente todos los que estamos acá fuimos mujeres, ¿sí? Ese era el diseño, ese es el diseño. ¿Qué pasa acá, hacia la semana 8? Si hay un cromosoma, que es el cromosoma Y, va a comenzar a soltar una sustancia que se llama SRY, y esa sustancia hace que lo que es vías genitales todavía muy primitivas evolucionen hacia genitales masculinos. Aparecerá el escroto, se desarrollará el pene, todo lo demás. Si no existe esa sustancia SRY, esas cosas tan primitivas evolucionarán hacia genitales femeninos. Entonces formarán los labios mayores, los menores, el clítoris, bueno, todo lo demás, ovarios. Pero hasta esta semana es todo indiferenciado, pero hacia mujer. ¿Listo? Y de ahí ya seguiría entonces formación de los genitales, y miren cómo va avanzando el bebé a través de las semanas. Nosotros, para poder nacer, lo primero que tiene que salir es la cabeza. El parto más difícil de todos los mamíferos humanos es el parto de la hembra humana, de cualquier mamífero que ustedes cojan, pero el más complicado es el de la hembra humana. ¿Por qué? Porque tiene que salir de cabeza y no puede salir de cualquier forma. Si la nariz está dirigida hacia el pubis, no sale, se atranca. Si la nariz está dirigida hacia alguna de las caderas, no sale, se atranca. Hacia el coxis, no sale, ¿sí? Tiene que estar de cabeza y únicamente en un ángulo para poder salir esa cabeza, ¿sí? Y además, las fontanelas, lo que la abuelita llaman la mollera, todo eso, tienen que tener la capacidad de no estar fusionadas para poder montar un hueso sobre el otro y disminuir el tamaño del cerebro. Porque nuestro cerebro es tan grande que es imposible que pueda salir entonces, ¿sí? Solo hay una posición específica para que el bebé no se atranque. Si salen primero las nalgas, es un problema porque esto es mucho más delgado que esto, y entonces salen los miembros inferiores, pero se atrancan. Entonces por eso es el parto más complicado, el parto de un ser humano. Y de ahí, ese cerebro, si bien está ya desarrollado, todavía es muy primitivo. Tan primitivo es que la gran mayoría de ustedes todavía no se ha acabado de desarrollar. Les falta todavía desarrollar el lóbulo frontal. Les falta todavía mielinizar el lóbulo frontal, que tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, este proceso va a ir arrancando. Esta es una cabeza que está aquí todavía muy primitiva. Guarden un dato para cuando estemos hablando de pares craneales. Por aquí miren esto que es 1, 2, 3, 4. Esto es una cabeza, ¿sí? Pero todavía muy primitiva. Por aquí está lo que va a ser un ojo, ¿sí? La coda óptica. Entonces, estas cosas que están por acá se llaman arcos branquiales. De esto van a surgir diferentes estructuras de cabeza y cuello, entre ellos algunos pares branquiales. Cuando estemos hablando de pares branquiales, de pares craneales, hay unos que cumplen una función que se llama branquial. Entonces ya saben que ese nombre de branquial viene de este proceso por acá de formación. Entonces ahí está todo, pero pues ya chiquitico. Lo que sigue después de la semana 12 vendría siendo madurar y madurar y madurar. Esto es entonces, sin detenerme mucho lo que está pasando en la segunda semana. Y aquí, sí, entre la segunda y la tercera, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tengo una masa de células que se llama blastocisto. Para analogía, digamos que eso es una masa de harina pan, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con esa masa de harina pan? Voy a hacer diferentes arepas. Eso es que una arepa se llama capa embrionaria. Una capa embrionaria se va a llamar ectodermo. Una capa embrionaria, otra arepa se va a llamar por acá endodermo. En ese proceso, entre la segunda y la tercera semana, este ectodermo se va a plegar por acá, y me va a terminar formando esta arepa, que se llama mesodermo. Finalmente, de toda esa bolsa de harina pan, voy a hacer 3 arepas que llamarán ectodermo, mesodermo, endodermo. Ahí ven entonces cómo van avanzando hasta que se cierre. Y tendríamos ahí las 3, ecto, meso y endodermo. 3 capas embrionarias.
Esto es de un ratón, entonces en el ratón está lo mismo, ecto, meso y endo, y en cualquier mamífero tendríamos lo mismo. Y en este entonces, si a mí me muestran esta foto, no sé decirle qué, no sé si es un humano, no sé si es un gallinazo, no sé si es un camello, porque todo eso es igualitico hasta esta etapa, ecto, meso y endodermo. Cuando yo ya tengo esas tres capas, ya puede salir la última etapa de la cual vamos a estar nosotros aquí hablando, que vendría siendo la neurulación, que arranca formando, este es lo que traduce esto, vendría siendo cómo se forma el sistema nervioso, cómo se va a formar esa estructura de la cual vamos a hablar. Entonces tendremos acá, primero, y anoten ahí entonces, de las tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿cuál es la capa de la cual se va a formar el sistema nervioso? Pregunta parcial o pregunta de quiz, importante, anoten, resalten, saquen flecha, ¿sí? El ectodermo. Entonces, del ectodermo es donde se forma el sistema nervioso, ¿sí? ¿Qué se va a formar de él? Se van a formar neuronas y células de la glía. Entonces, ahí es donde va a surgir este tejido. El mismo baby, pero dividido en segmentos. La capa más interna, endodermo. Del endodermo, que se va a formar varias cosas, creo que con lo que terminamos por allá el semestre pasado. Entonces, del endodermo se va a formar tubo digestivo, el exófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, el hígado, el páncreas, vesícula biliar, la próstata, la tiroides, el timo, ¿sí? Ovarios, testículos. Entonces todo eso va a salir de acá, de esta capa verde, ¿sí? Desde esa arepa que se llama endodermo surge todo eso. De la capa del medio, que se llama mesodermo, meso significa la mitad, entonces va a surgir temas también del semestre pasado, sistema óseo, sistema muscular, corazón, ¿sí? Entonces todo eso va a surgir de acá, del mesodermo. Y de acá, de la más interna, del ectodermo, es donde se va a formar sistema nervioso. Y no solo eso, sino que se va a formar también una serie de cosas que se llaman faneras. Faneras, el pelo, el cabello, las uñas, ¿sí? El esmalte de los dientes, todo eso va a surgir de ahí. ¿Dónde arrancó todo eso? Acá. Esta vendría siendo la masa, harina, pan, las tres arepas, ecto, meso y endo, y la que me interesa para ahorita, esta, ectodermo. Si yo cojo acá, ectodermo, el ectodermo, yo les dije, me forma sistema nervioso y otras cosas que no son sistema nervioso, o sea, pelo, uñas, esmalte de los dientes, eso no es sistema nervioso. Entonces, el ectodermo se va a dividir en par cosas. Bueno, primero, el sistema nervioso, ¿cuáles son las dos partes de él? El sistema nervioso completo. Periférico y central. ¿El central de qué está hecho? El sistema nervioso central está hecho de encéfalo y de médula espinal. ¿Y el periférico? Pares craneales y médula no. Nervios periféricos. ¿Listo? Y nervios periféricos. Ahí tendríamos como los dos. ¿Qué sucede con el ectodermo? Que el ectodermo me va a terminar formando un tubo que se llama tubo neural. ¿Qué me va a formar ese tubo neural? Esto, el sistema nervioso central. Y también me va a formar algo que se llama la cresta neural. Eso ya vamos a volver a hablar ahorita. Y de la cresta neural, ¿qué sale? Esto, el sistema nervioso periférico. Por eso es que les insisto tanto ahorita con el ectodermo. El ectodermo neural me ayuda a formar tanto el central como el periférico. El central con el tubo, el periférico con la cresta. Ya vamos a ver qué pasa aquí con esto. ¿Qué quedó aquí arriba? Un ectodermo que es no neural. No neural. ¿Y para qué me va a servir un ectodermo no neural? Para el pelo, las uñas, las glándulas sebáceas, otro de ustedes por acá, ¿sí? Entonces, lentes intraoculares, eso surge entonces también de un ectodermo no neural, ¿sí? Entonces, eso va a estar ahí en esta parte. Son estructuras, pero no son tejido nervioso. Por acá ya pueden encontrar explicaciones para diferentes cosas. Hay gente que es muy ansiosa, que es muy nerviosa, y cuando tiene toda la crisis de ansiedad pueden tener alteraciones en piel. Por ejemplo, están en semana de parciales, les pueden comenzar a dar acné, pueden comenzar a tener una mayor sudoración, pueden comenzar a hacer cosas, ¿sí? O pueden alterarse también su sistema inmune. Siempre para semana de parciales, una gripe, una diarrea, alguna cosa,
pero algo les tiene que interferir en eso, por esas conexiones que existen entre el sistema nervioso y la piel, ¿sí? O el pelo, se les cae, ¿sí? Está nervioso si se cae así a manotazo. Esas conexiones entre ectodermo neural y no neural. Los dientes, eso va tan tecnificado que, por ejemplo, hay jugadores de alto rendimiento que parte de todo lo que hacen para tener buen rendimiento es ir al odontólogo. Limpieza, quitarse apiñamientos, y cuando se quitan apiñamientos se quitan dolores, mejoran el rendimiento, o sea, hasta allá va la cosa del enlace pues, de los deportistas de alto rendimiento. Entonces tendríamos que hay una capa que se va a llamar el ectodermo, y de ese ectodermo tendrá que formarse todas estas estructuras del sistema nervioso central y del periférico. Pues nosotros nos vamos a centrar en el central, ¿sí? Vamos a ver únicamente de central. Y ahí sí vamos a hablar de eso. ¿Cuántas partes tiene entonces el sistema nervioso central? Dos. ¿Cuáles son? Listo. Eso es verdad, pero una verdad a medias. Verdad a medias por lo siguiente. Verdad a medias porque el sistema nervioso central no son 2, sino 7 partes. 7 partes. Primera parte, por acá, voy a dejar aquí señaladas. 2, 7 partes del sistema nervioso central. Primero, lo más grande, derecha e izquierda, hemisferios. Entonces hay un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Eso vendría siendo lo primero, hemisferios cerebrales. Parte 2, un conjunto de estructuras que tienen que ver mucho con las emociones y está en toda la mitad, diencéfalo. Parte 3. Una de las zonas más importantes para poder comprender vías visuales, mesencéfalo. Parte 4, una estructura que se llama el puente o protuberancia. Parte 5, vendría siendo una estructura que se llama el bulbo, o también la puedo llamar la médula, y ojo ahí, una cosa es la médula espinal. Esta es una médula que se llama médula oblongada. Médula oblongada. Parte 6 vendría siendo el cerebelo. Parte 7 vendría siendo la médula, y esta sí, la médula espinal. Entonces, en su totalidad, el sistema nervioso son 7 componentes. ¿Qué sucede con estos 7 componentes? Si yo cojo y sumo 1 más 2, esto es lo que se denomina cerebro. Entonces el cerebro es solamente el 1 más el 2, los hemisferios más el diencéfalo. Por eso les decía que era un error decir que dentro de la cabeza tenemos el cerebro, o sea, eso es una parte, verdad a medios, o sea, porque faltan otras estructuras. Si yo tengo por acá el 3 más el 4 más el 5, a estas estructuras 3, 4 y 5, 3, 4 y 5 es lo que se denomina el tallo cerebral. Entonces el tallo cerebral está hecho de cefala caudal, de mesencéfalo, de puente y de bulbo. El 6 es el cerebelo, ahí lo ven, ustedes ubicados, y esto en su totalidad, desde el 1 hasta el 6, es lo que se llama encéfalo. Entonces lo que yo le decía que eran 2 partes, encéfalo y médula espinal, pues el encéfalo es que en realidad son 6 componentes del encéfalo. Entonces tendríamos encéfalo y 7 médula espinal. Y así ya tengo sistema nervioso central. ¿Esto dónde va a salir? ¿Del tubo o de la cresta? Del tubo neural. Estas estructuras son sólidas, Entonces aquí estaría hemisferio, cerebelo, mesencéfalo, puente, bulbo. Esas son estructuras sólidas. Pero observen en esta imagen, esto es sólido, pero aquí adentro queda un hueco. Este hueco que está por acá es un hueco a través del cual van a pasar líquidos. Es un hueco a través del
yo cojo por acá mi termito teterito por acá, ¿sí? Entonces del tubo neural, de la parte sólida del vidrio, van a surgir estas 7 cosas, pero es un tubo y en ese tubo hay un líquido. Entonces estos líquidos por donde circula se llaman cavidades. Entonces también se tienen que formar unas cavidades para que circule un líquido que es de este mismo color, líquido transparente, que se llama líquido cefalorraquídeo. Entonces no solamente es formar lo sólido del tubo neural, sino también tener líquido para las cavidades. ¿Qué vamos entonces por acá? Ahí están señaladas, también las encuentran entonces en Tórtora. Esto es lo sólido, ¿qué habrá por dentro? ¿Cuál es la cavidad, el líquido que yo estaba moviendo? Si estoy hablando de los hemisferios, entonces en los hemisferios encontraríamos el primer y el segundo ventrículo. Esos son las cavidades, el hueco. Sólido, esto. Hueco, esto. Entonces el hueco lo dejo azul como para el agua, alguna cosa así. En toda la mitad del diencéfalo, en todo el centro del diencéfalo, ¿cómo se llama ese hueco? Se llama tercer ventrículo. Todos son tercer ventrículo. El hueco interno que hay en el mesencéfalo, ese es el único que cambia, se llama acueducto mesencefálico, o acueducto cerebral también, pero se llama el acueducto. Y entre el 4, el 5 y el 6, el 4 está por delante, el 5 está aquí abajo, el 6 está aquí atrás. 4, 5 y 6. Entonces esto es más anterior, esto es más posterior. Entonces, entre estas 3 estructuras, lo que tendríamos sería el cuarto ventrículo. Entonces, aquí entre las dos, tendríamos aquí el cuarto. ¿Listo? Y ahí tendríamos las estructuras que tienen que ser formadas. En la imagen, todo lo que es sólido está transparentado. Entonces, esto es un ventrículo lateral, otro ventrículo lateral, primero y segundo. Esto que está acá es el tercero, estaría en toda la mitad en el diencéfalo. Esto que está acá es el acueducto y esto que está acá es el cuarto. Yo les decía, por delante está el puente, por delante está el bulbo y por detrás está el cerebelo. Entonces aquí están, todos están formando como los límites de este cuarto ventrículo. Si yo cogiera como un pleido del sistema ventricular, quitara todo lo sólido, quitara desde el 1 hasta el 7, y eso lo hubiera rellenado un molde de gelatina, un molde de plastilina, y dejara únicamente al sistema ventricular, así se verían solamente las cavidades por donde circula el líquido. Un ventrículo lateral, otro ventrículo lateral, el primero y el segundo. Aquí en amarillo, el tercero. Aquí en rojo, el cuarto. Y aquí en moradito, aquí el acueducto en rojo y aquí el morado el cuarto, y aquí ya seguiría para la médula espinal. Son acueductos, carreteras por donde va a estar pasando el agua que protege al cerebro, el líquido cefalorraquídeo. Entonces de ahí tendríamos entonces cómo estas estructuras van a estar entonces involucradas. Ejes, por ahora tenemos que entender que ¿cuál es la capa embrionaria de la cual surge el sistema nervioso central? Ectodermo. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿A qué semana comienza a arrancar la formación del sistema nervioso? Día 15, semana 3. ¿Listo? Entonces por acá necesitamos. Hay una placa neural, hay una cresta neural. ¿Qué forma la cresta neural? El periférico. Y hay una estructura de la cual no he hablado, que es la notocorda. Pero estos son como los 3 actores importantes de lo que sigue esta película. Cómo estas 3 cosas me permiten formar un sistema nervioso: placa, cresta y notocorda. Todo esto aquí es, imagínense, esto es de día 16, o sea, un día después de la formación. Entonces acá, ¿qué es lo que se está viendo? Esta capa es ectodermo. Si yo voy a hacer aquí como una línea, todo lo que quede acá va a ser ectodermo neural, ¿sí? Todo lo demás, esto que va a pintar en verde,
vendría siendo pelo, uñas, esmalte, todo lo demás, o sea, ectodermo no neural. Pero eso que es amarillo va a terminar siendo un cerebro. Ahí está todavía muy chueco, pero ahí va. ¿Sí? Es una placa que es ectodermo. A esta placa que es ectodermo se le comienza a formar una raya, una línea, ¿sí? Un surco. Entonces este es el surco neural. Entonces a la placa neural, ¿sí? Aquí digamos tercera semana, ¿sí? Se le va a formar un surco neural. Un surco neural. ¿Cuánto está midiendo la bendición? Menos de 2 rayitas y un metro de costurera. Y miren lo importante que es esto. Se está formando el sistema nervioso. Y para cuando el sistema nervioso, ¿qué día es? ¿Qué día arranca? Día 15. Entonces, ese día la mujer está esperando, entonces, es que le venga la menstruación. ¿Sí? Entonces, toda esa primera semana y toda esa segunda semana, esperando a que le llegue, que no le llegue, entonces ahí con la llamadera, aquí hubo ya, no, nada ya. Entonces, en eso pueden pasar muchas cosas que alteren cómo se forma el sistema nervioso. ¿Sí? Se puede ir de farra, puede ir de rumba. Se tomó yo no sé cuántos tequilas, trago, cerveza, tusi, popper, todo lo que maré, se metió radiografías, una resonancia, o sea, tantas cosas que pueden pasar en un periodo tan crítico como es la formación del sistema nervioso. Entonces, esta es la parte aquí de cómo va. Entonces, vamos aquí. En la primera semana ocurriría esto, la segmentación. ¿Sí? Entonces, se van dividiendo la mórula, blastocisto, ¿sí? Y ahí tendríamos lo que era la harina pan. La segunda semana, que es la gastrulación, es como estos se van a ir metiendo y comenzar a ir formando las 2 capas iniciales. ¿Sí? Esas 2 capas van a terminar siendo 3. ¿Sí? Entonces ahí van una capa en amarillo y otra capa entonces en rojo. Lo que esté amarillo y en rojo, eso va a terminar siendo el bebé. Ya el resto es lo que permite que el bebé siga. Tendríamos 2 capas y de esas 2 capas se va entonces una de ellas a meter dentro de la otra y ahí sí finalmente tendríamos 3. Ectodermo en azul, mesodermo en rojo, endodermo en amarillo. Y ahí tendríamos que del ectodermo se forma una placa. Esa placa se llama placa neural. ¿Sí? La placa neural está ahí en azul. ¿Sí? Esa placa se le tiene que hacer un surco para poder formar un tubo. Eso sí tengo por aquí. Una placa neural. ¿Qué se le hace a la placa neural? Una raya por toda la mitad, un surco, para que tenga un eje, una dirección. A través de este eje, ya los bordes de la placa se comienzan a ir elevando, elevando y elevando, y cuando se elevan, por fin termina formado un tubo. De la masa, de lo sólido de este tubo, se forman desde el 1 hasta el 7, por el hueco va a estar circulando un líquido, y esos líquidos tendrán estos nombres que están por allá. Entonces miren aquí en el esquema cómo en el centro se va formando el tubo. Entonces tendríamos aquí estaría la placa en azul, el surco en la mitad, se comienzan a elevar los bordes, se cierra y ahí ha formado un tubo. Ese vendría así. El ectodermo está entonces aquí en azulito. La capa del medio, en rojo, ¿cómo se llama? No, la placa. La capa embrionaria, la roja. Ectodermo es la que está en azul. La que está en rojo es ¿cuál? La que está en roja es mesodermo. ¿Sí? Y miren una estructura que está acá, del mesodermo. Esta estructura que está acá es la que faltaba. Esa es la notocorda. Notocorda. ¿Sí? Y anótenla también ahí para pregunta de parcial. La notocorda es el principal inductor primario de la diferenciación celular. Ya lo dije. Principal inductor primario de la diferenciación celular. ¿Qué significa eso? Que esta notocorda que está aquí, que nace del mesodermo, está comenzando a dirigir a todas estas células para poder trabajar, para poder ubicarlas. Estas células ectodérmicas no saben qué quieren estudiar. ¿Sí? Llegan al área andina y ¿qué quiere? ¿Quiere ser optómetro? ¿Quiere ser terapeuta? ¿Quiere ser terapeuta respiratorio? ¿Quiere ser ontólogo? No sé qué quiero ser. Entonces,
La notocorda lo que le va a decir es como hacía el sombrero de Harry Potter, usted es de Gryffindor, no, de todas esas cosas así. Entonces le va diciendo usted dónde tiene que estar. Entonces, estas células se van a ubicar de acuerdo a cómo la notocorda las ubique. Entonces, eso es lo que tiene que hacer inductor de la diferenciación celular. Induce a las células que están arriba a que se diferencien. A que se diferencien o en neurona, o en células de la glía, o en un oligodendrocito, o en un astrocito, o en un astrocito fibroso, o en uno protoplasmático. Pero le dicen que tiene que volverse. Entonces, este es ese fenómeno que se llama la neurulación. Ahí viene. Entonces ahí está. En azulito, más claro, o azul oscuro es ectodermo no neural. ¿Sí? Azul claro es ectodermo neural. Es ectodermo neural. Aquí viene, la notocorda comienza ahí, se elevan los bordes y se cierra, se formó el tubo. Miren en el GIF cómo hay unas células que van a ir apareciendo por acá, en este extremo, por aquí van a aparecer ya en verde. Estas verdes migran aquí hacia un lado y hacia el otro. Eso que está ahí en verde son células de la cresta neural. Tubo azul claro, tubo neural, células verdes al lado y lado del tubo, la cresta neural que va a formar el sistema nervioso periférico. Por eso tenemos nervios para el miembro superior derecho, nervios para el miembro superior izquierdo, nervios para el miembro derecho, nervios para el miembro izquierdo, los superiores. Es siempre todo así, repartido, para izquierda y para derecha. ¿Quién va gobernando todo eso? ¿Sí? Sería, si yo quito la notocorda, sería como dejar todo eso a la maldita sea, o sea, como decirle a 100 obreros construyan una casa como ustedes la quieran armar, ¿sí? Y entonces la casa sería inestable. El experimento lo han hecho, ¿sí? Cogen una rata, le anulan la notocorda y ese cerebro no se forma una plasta ahí de células, pero no se forma, porque no hay quien dé las órdenes. Entonces, este de aquí, que es del mesodermo, estaría acá. Entonces, la notocorda nace en un sitio que se llama el mesodermo, pero su trabajo lo hace acá, ¿sí? Sería como vivir en dos quebradas, pero su trabajo lo hace en Pereira, ¿sí? Entonces, nace en un sitio, pero trabaja en otro. Esa es la diferencia aquí ya con la notocorda. Acá estaría todo ese proceso visto de lado y lado. Entonces acá está. ¿Cómo se vería desde arriba, desde el techo? ¿Cómo se ve aquí si lo corto? Esta vista aquí entonces desde el techo, ¿cómo se vería en cada una de esas capas? ¿Sí? Y aquí lo mismo, pero con otra imagen. Lo mismo. Entonces si yo llego, tengo acá en azulito la placa, aquí apareció la rayita a la mitad. ¿Sí? Apareció entonces el surco neural. Aquí tendríamos el surco neural. Se comienza a elevar, aquí estaría la notocorda, abajo gobernando desde el mesodermo, los labios se elevan, así sería como se vería la elevación de los labios, y no se eleva todo junto, sino que vean que se cierra primero en el centro. ¿Sí? Se cierra acá, se va a cerrar aquí, primero en el centro. Ya después hará como una cremallera, se cierra hacia arriba y se cierra hacia abajo. Si lo veo acá, el surco, se elevan los bordes, se cierra el tubo y aquí quedó tubo neural para las 7 cosas. Mientras va subiendo, observen aquí en verde, como hay unas células que migran al lado y lado, y esta vendría siendo la cresta. Cresta neural, periférico. Tubo neural, central. Notocorda, hace la diferenciación de todo este proceso, la diferenciación celular. Y ahí tendríamos entonces las 3 estructuras claves para poder entender cómo es que se va a ir formando este sistema nervioso. Pausa y vamos con la última parte del tema.